Charla sobre Barcelona, la charla 15, dentro del barrio de Sants. Estamos en la calle Creu Cubierta, la antigua Nacional 2. En la lección anterior habíamos visto todo este primer tramo de la Carrer de Sants. Ahora vamos a ver este último tramo hasta la Plaza de España. Este es el plano, para el que quiera ver planos interesantes, tiene que entrar IGN, comparador de mapas, pinchar aquí, y este es el primer plano que hay de la península. Plano a escala 1,50.000 de todos los territorios peninsulares. Y fijaros que es muy interesante, fijaros que no está hecha la Gran Vía, sí que el ensanche ya se está desarrollando, aunque hay muchas manzanas vacías. Aquí tenemos la futura calle Tarragona, la llegada de Playa de Vías, donde luego estará la estación de Sants, y este es el territorio que vamos a ver. Desde la zona donde estaba el ayuntamiento, empezó con Sants, vemos esta trama de manzanas más grandes hacia la calle Tarragona, parcelaciones más pequeñas. Aquí va a estar luego el Parque de la España Industrial. Aquí vemos unas grandes manzanas que empiezan ya a completarse. Está ya la Plaza de Toros construida. Y aquí tenemos también otra gran manzana de cuña antes de que se construya la Gran Vía. Como veis, no tenemos aquí ya más este gran arroyo que vimos que había dado curso a la calle Joanot Martorell, y luego este pequeño ensanche al sur, que lo veremos en lecciones posteriores. Este es el plano Minutas, un plano un poquito posterior. Si el anterior se empezó a dibujar hacia 1900 y acabó hacia los años 20, este ya tiene la fecha, veis, y ya está construida la Exposición Universal, por tanto, se considera un plano del año 27. Como veis, ya todo esto está muy consolidado, prácticamente casi completado, y ya también se ha dibujado, como veis, pues la futura Plaza de España. Aquí comparo un poco los dos planos para que veáis cómo pues, se ha llenado, se ha ido completando toda la calle Tarragona, ya el ensanche está casi completo también, y bueno, todo, como veis, se ha densificado mucho más. Aquí se ve que ya está hecha la Gran Vía, cual es muy importante, la exposición universal, o sea, en unos pocos años el panorama, como veis, ha cambiado. Y aquí simplemente es una comparativa entre lo que hay ahora y lo que había. Pues aquí estaba estas industrias, está el Parque Joan Miró, más industrias hacia aquí, la llegada de la calle, de la avenida de Roma, la calle Tarragona, que aquí está en cierta manera deshecha, aquí en cambio tenía ya una forma muy configurada, ha sido un paso, en mi opinión, un paso atrás. Y bueno, aquí veis un poco el arroyo que bordeaba la España industrial y que luego venía aquí. Bueno, como veis, es muy claro, aquí está la Gran Vía sin hacer, aquí ya está hecha. Aquí estaba el ferrocarril que venía de Manresa sin soterrar, aquí ya ha quedado soterrado. Y esto es lo mismo visto entre este plano y este. Y por último, este plano que se llama 1.25.000, que se llama plano de los años 80 del siglo XX, o sea, ya muy actual, y que como veis ya se parece muchísimo. Lo único que aún están sin separar estas áreas, que yo creo que ha sido un error separarlas, es decir, crear esta calle intermedia, y tenían aún el carácter de grandes manzanas, que yo creo que venían bien en este punto. Pero bueno, la intención, como veis, es dar más diafanidad a ese espacio. Y esta es la fotografía del recorrido que vamos a hacer, desde el antiguo ayuntamiento por la calle Cruz Cubierta, que era porque había un crucero, siempre hablamos mucho de los cruceros en otras charlas. Los cruceros marcaban las salidas de las ciudades y también la entrada. Era el punto en que uno se despedía cuando empezaba un viaje y pedía la protección de la Virgen, de los santos, y cuando volvía daba gracias por haber vuelto con vida y con salud, por así decir. Era un punto también de encuentro a la tarde, en los paseos de la tarde, y representaba un poco el límite ciudad-campo. Pues eso es lo que estaba aquí, que dio nombre a la calle. Bueno, empezamos este recorrido. Como veis, es una calle con una escala bastante adecuada. No hay demasiadas interrupciones de altura, como habíamos visto en otras lecciones. Y aquí tenemos el precioso ayuntamiento que empezó a construirse cuando Sants aún era independiente, en 1895, y que se anexionó, creo que en el año 98. Por eso campea ya el escudo de Barcelona, porque antes de acabarse ya había pasado a ser de Barcelona. Bueno, fijaros que es un edificio monumental, fantástico, con estos dos elementos resaltados, con un elemento como muy ligero, casi recuerda a los antiguos torreones y el espacio ligero entre ellos.
Y como veis ya es una nueva estética, ya no se puede considerar historicista, es decir, ya los capiteles no son capiteles corintios ni son capiteles dóricos o jónicos, es decir, ya no es un estilo historicista, sino que es un estilo nuevo. Realmente sí que podemos considerar que esto formaría ya parte del modernismo, un estilo nuevo que quiso crear una nueva estética, unos nuevos dibujos, unas nuevas formas. Y fijaros lo fantástico que es, la gran escala que tiene. Bueno, es un edificio muy monumental. Fijaros también hay quien pregunta, ¿es un edificio realmente de la Renacença? ¿De ese movimiento romántico catalán que tan extraordinaria arquitectura produjo? Pues en parte sí, si fijáis, tenemos muchas cosas que recuerdan la Renacença en los dibujos de dragones, de seres mitológicos, de seres un poco medievales. También hay la propia decoración, la propia rejería, pues sí que podríamos considerar que sería un edificio de la Renacença. Algunos lo consideran modernista, modernista está más ligado a Europa, en cambio la Renacença está ligada a Cataluña. Pero bueno, aquí vemos una arquería, que podría entenderse como estas arquerías de la zona de Tarragona, y bueno, y aquí los arcos rebajados, la decoración, fijaros las figuras de muchachas que van flanqueando, culminando las columnas, y ya veis que estos capiteles pues ya son totalmente transformados, ¿no? Ya no se puede considerar para nada que es un edificio historicista. La duda sería si sería un modernista puro o sería un modernista influido por la Renacença. Bueno, ya veis que es emocionante el pórtico, la riqueza de materiales, lo bien construido que está. Las vidrieras son ya de 1915, es cuando se considera que se culmina el edificio. Y la culminación de la torre. Quizá un poco débil para la impresión que parece que tenía preparada el edificio. Tuviera preparado una torre más gruesa. Bueno, y a partir de ahí empieza nuestra calle. Aquí vemos estas arquitecturas. Fijaros que los barrotes vuelven a ser muy serenos, muy clásicos. Dicen que hay una restauración, de cierta manera, a la vuelta a una cierta serenidad con la restauración de Alfonso XII en 1874, después del caos que fue las guerras carlistas, Amadeo de Saboya y la Primera República. Fijaros en estos portales que dudábamos de su época, pero empezamos a creer que sí, que forman parte igual que el edificio, en que aparece la madera y la madera mezclada con el acero, ¿no? Con el hierro, que son muy elegantes, con una gran transparencia. Bueno, aquí tenéis esta arquitectura que va a irnos acompañando todo el recorrido. Fijaros, para distinguir la arquitectura, por ejemplo, de la Belle Époque, de 1900 en adelante, que en parte es modernista, en parte ya es sin más arquitectura Belle Époque, es una arquitectura normalmente muy exagerada. Antes de 1900 se está dando esta arquitectura mucho más serena, heredera un poco del eclecticismo, del historicismo y en parte también del romanticismo. Y fijaros aquí la gradación diversa que hay de alturas, con ya algún edificio nuevo, edificios de ladrillo, que siempre nos extraña mucho la aparición del ladrillo en estas arquitecturas que siempre Barcelona es mucho más de enfoscados, de tonos suaves. Este, por ejemplo, es un ladrillo de tono más suave. Bueno, es una arquitectura moderna que contrasta mucho con la delicadeza de las arquitecturas antiguas, pero aún así es bastante austera, está bastante correctamente resuelta. Aquí aparece esta calle, que recordáis, en la calle del Camino del Cristo, que se cortaba en el barranco del arroyo, la calle Joanot Martorell. Pues creo, en mi opinión, que es la que dio origen a esta calle sesgada que va cortando las parcelas que venían del norte. Aquí enfilamos y vemos este gigante, que ahora lo trataremos enseguida, que es una verdadera maravilla. Estamos en este punto. Esta es la calle que creemos que era una continuidad del Camino del Cristo, que recordéis que aquí, que era por donde venía el arroyo, que separaba un poco las dos zonas, pues la calle se truncaba por el desnivel. Yo creo que quizá en origen este camino es el que dio origen a esa calle. Aquí vemos ese final, después de esas manzanas que van descendiendo hacia el sur, y ya la primera manzana que vamos a ver antes del Gran Mercado. Fijaros que es una arquitectura muy austera. Este arco rebajado aparece con Isabel II, es decir, después de la Guerra de Independencia,
empieza a aparecer un arco rebajado en los porches. Y luego, fijaros, esta arquitectura, nuevamente con los huecos recercados, pues suele ser de la época de Isabel II. Aquí la veis, es una arquitectura muy austera, pero que ya tiene elementos más verticales. Fijaros el portal. Bueno, este es el hueco probablemente de la escalera, por eso está cegado. Y al lado tenemos una arquitectura que habla de otra época absolutamente diferente. Fijaros, esta arquitectura, que tiene un gran pórtico impresionante en la entrada, es ya una arquitectura, primero que ya se hace en hormigón, y ya es un cambio radical, porque aquí aún es de muros de carga, postes de madera, y ya después empiezan los postes metálicos, pero esto ya es el hormigón. Ya esta estética nace en parte en Centro Europa, la estética del mirador, es decir, es una estética muy abstracta, si os fijáis, ya no tiene nada que ver con la estética de los balcones. Su origen podía estar en la Belle Époque, en que hay, cuando ya se empieza a utilizar el hormigón, hay unos grandes miradores llenos de decoración, galerías, tribunas se llamaban, en los grandes hoteles, en los grandes palacios, y de ahí, tomando quizá esa idea que su origen había sido probablemente los miradores de madera, aparece una arquitectura muy abstracta que va a generar estos miradores. Y es un símbolo de la arquitectura que podríamos decir prerracionalista, racionalista e incluso art déco. Es un símbolo de modernidad y a la vez un símbolo de que algo va a cambiar. Se va a suprimir la decoración, viene un mundo mucho más austero, mucho más igualitario, mucho más moderno en cierta manera y mucho más abstracto. Fijaros que son piezas que están poco valoradas y que son muy interesantes porque muestran la ruptura, igual que hace aquí, la ruptura con una tradición muy antigua. Fijaros que aquí realmente empieza a aparecer ya la horizontal, mostrar que ya esto está hecho en hormigón, la horizontalidad de los huecos, frente a esta arquitectura que al ser muro de carga, pues marcaba siempre los huecos verticales. Esto ya es un cambio radical. Sigue este grupo de manzanas. Fijaros que aquí aparecen unos edificios que tienen muy poquita decoración y que hablan siempre de ese final del neoclasicismo español, de Fernando VII, de Isabel II, y que nos recuerdan ciudades portuarias, nos recuerdan mucho Nápoles, con una arquitectura muy, muy austera, pero muy interesante. Fijaros, son casi casas de pescadores, ¿no? Con su pequeño hueco y su balcón. Veis que la rejería de los balcones aún es muy, muy austera, muy tímida, pero sí que parecen ya estos grandes arcos que aquí han sido alterados, grandes arcos de la época de Isabel II. Isabel II es derrocada en 1868 y su hijo Alfonso XII volverá a reinar en la Restauración en 1874. Pero Isabel II, casi desde finales de los años 30, está gobernando España, una España muy convulsa, donde el liberalismo va avanzando poco a poco, va generando una nueva España, ferrocarriles, de industrias, pero a la vez las guerras carlistas son esa otra España que quiere mantener las tradiciones, ¿no? Y toda esta arquitectura apasionante habla de esa época fantástica. Mirad qué bonita es, donde aún no hay tanta decoración, que luego la burguesía va a promover muchísimo la decoración. Fijaros esta casa qué bonita es. Es curioso que aquí tiene más anchura, como si hubiera comprado una parcela diferente. Fijaros que tiene estos porches preciosos, donde aparece ya este elemento de una doble altura, donde aparece, como veis, ajustada, que es un tema muy bonito. ¿Por qué? Porque da gran escala a la calle, la escala de 2 plantas, con esta pequeña cornisa, y a la vez fijaros los balcones que son muy austeros aún. Esta casa estaría casi en la época ya de Isabel II, pero casi, como veis, casi en el límite con el neoclasicismo español, que es el que utiliza los grandes arcos de medio punto. Una casa fascinante. En cambio, el balcón corrido es normalmente posterior. Bueno, fijaros qué bonita una casa muy elegante, muy austera. El balcón corrido digo que suele ser posterior. Suele aparecer hacia 1900, un poco antes. Y al lado tenemos otra casita, también muy evocadora de esta época. Fijaros qué pequeñitos huecos tiene en esta planta primera. Bueno, y la composición mostrando la ventana de la cocina o de una habitación diferente a las estancias.
y que indica una cierta ingenuidad y a la vez una sinceridad, que luego veremos que desaparecerá porque ya la burguesía querrá que toda la sucesión sea de huecos de balcón. Y esta, en cierta manera, tiene mucho de arquitectura popular aún. Bueno, ya veis qué volúmenes más bonitos, toda esta secuencia. Y aquí va a aparecer ya el mercado. Esta maravillosa pieza del mercado de un arquitecto que realmente construyó varios mercados, hizo una propuesta para el ensanche de Barcelona, y como veis es una estructura muy sencilla de grandes naves de hierro, y donde muestra cómo la revolución industrial con sus nuevos materiales entra ya en Barcelona. Chueca Goitia, un historiador de arquitectura extraordinario, dice que realmente para el liberalismo, que ya no hacía catedrales porque todo era librepensador, laico, sus catedrales eran las estaciones de tren y los mercados. Eran los elementos donde podía aparecer las grandes luces, las grandes cerchas, una nueva arquitectura que por supuesto ya no podía basarse en la tradición, era todo lo contrario a estas grandes casas que hemos visto de muros muy gruesos. Esto ya era un mundo nuevo, revolucionario, con luces gracias al acero. Fijaros qué bonito es el mercado con sus 3 naves, cuánta vida tiene, también gracias en parte a estos puestos que se le han añadido. Un edificio fantástico, con estos elementos de madera, de celosías, que servían para ventilar los productos del mercado. Por desgracia, este mercado ha sido forjado con 2 pisos. Bueno, esto con el tiempo se podrá resolver y se podrá volver a recuperar la luz, la ventilación, la altura de estos fantásticos mercados. No os he dicho, es de Antonio Rovira y Trías, de 1888. Es decir, estamos ya, ha muerto, sí, creo que Alfonso XII, muere muy pronto, entra en el año 1874 y muere en el 85, es decir, acaba de morir Alfonso XII, el de la reina Mercedes, y luego casado con la infanta María Cristina, que será la regente hasta que Alfonso XII ya, Alfonso XIII 1902, empiece su reinado. Bueno, fijaros, es muy bonito también porque está flanqueado por edificios mucho más antiguos, como de 1830 al 50, y eso contrasta aún más, porque son edificios muy pesados, de esa arquitectura casi neoclásica del muro, y este es todo transparencia. Bueno, fijaros qué conjunto más bonito. Aquí tenemos este flanqueado por esta gran casa, la fachada sur. ¿Veis? Una arquitectura. ¿Esto se puede considerar modernismo? No, realmente es una arquitectura industrial, en principio más aséptica, más funcional, pero bueno, como veis tiene pequeños detalles en la arquitectura ecléctica. La pena es que, fijaros, está forjado cuando esto tendría que subir hasta arriba, ¿no? Ver el techo. Este es el arquitecto, y estos son el otro mercado que hizo en Barcelona y el mercado de San Antonio, que dicen que también es de él, no estoy seguro. Y fijaros cómo el interior pues ventila, se ilumina cuando se recuperan, pero en este nuestro está forjado. Y este es el arquitecto que planteó este ensanche de Barcelona. Fijaros qué diferente es del ensanche de Cerdá. Este es un ensanche en cierta manera más acogedor, fijaros que es menos ambicioso, fijaros que es muy lógico, porque él, en torno a lo que va a ser Plaza Cataluña, donde Cerdá jamás pensó hacer una plaza, pues él crea un corazón de la ciudad, en eso tenía razón, es el corazón de la ciudad, y va sacando una serie de calles que van en cierta manera como envolviendo la vieja ciudad como un crecimiento orgánico. Como veis, era una ciudad mucho más pequeña, hubiese sido una ciudad muy bonita, muy acogedora, pero a la vez le falta la grandiosidad de Cerdá, donde Cerdá no coloca aquí el centro de su ciudad, sino que lo coloca en la Plaza de las Glorias. Y él trata al casco viejo como un elemento sin más, tangente a su ciudad. Su ciudad va del Llobregat al Besós, y es una de las más impresionantes propuestas de ensanche que hubo en el mundo, y sigue siendo el ensanche más maravilloso del mundo, sin ninguna duda, por su dimensión, su generosidad, su planteamiento. Pero este hubiera sido un pequeñito
ensanche acogedor, pero vemos la diferente mentalidad entre Cerdá, mucho más, en cierta manera, más racional, con una escala mucho mayor, imaginando una ciudad casi pensando en el siglo XXI, mientras que pues eran un poco las necesidades que tenía Barcelona en aquellos años. Bueno, seguimos. Vemos estas pequeñas casas burguesas. Fijaros en esta barandilla, que es una barandilla que ya no es forjada, sino que son ya planchas hechas con molde. Son como fundición, hechas con molde, y que realmente tiene menos mérito, pero a la vez da una sensación muy densa, muy poderosa, una sensación de riqueza. Una barandilla que procede de Francia. Enfrente tenemos este edificio, dentro de esta arquitectura que algunos llaman noucentista. Yo creo que no se puede considerar esto noucentista. El noucentismo fue un movimiento que volvía al Mediterráneo contrario al modernismo, pero yo creo que fue un movimiento muy serio. Dors era el principal valedor, y luego veremos edificios noucentistas al final en la Plaza de España. Esto yo creo que corresponde más bien a la arquitectura de la Belle Époque. Bueno, fijaros, los portales son ser muy bonitos. Es una arquitectura un poco exagerada, pero que realmente, crea siempre juega con estos grandes balaustres arriba y abajo. Después a veces empieza a tener mucha decoración, pero a la vez también empieza a ser muy austera en torno a los huecos. Fijaros también, estos balcones empiezan a perder ya las ménsulas que los sujetan, pero logró hacer unas ciudades fantásticas en Europa. Se llama también arquitectura de Gran Hotel, porque uno siempre tiene la imagen de esos grandes hoteles de los años 10, 20, que se van construyendo por Niza, por París, San Sebastián, Barcelona. Es la arquitectura de una burguesía muy enriquecida, muy segura de sí misma, y que está un poquito desbordada ya por las pretensiones de crear grandes edificios. Bueno, fijaros qué pequeña joya es, esta barandilla tan preciosa. Sería el típico edificio ecléctico, casi neorrenacentista, como veis, maravilloso. Apenas que ha variado su planta baja. Al lado tenemos uno mucho más austero. Esta es la avenida para que veáis. Es casi ya como esos edificios que veíamos de los años 1850, 1860, de Isabel II, que eran una herencia casi del neoclasicismo. Mirad, este tiene la fecha, 1863, y estamos en reinado de Isabel II. Y fijaros que esos otros que veíamos con balaustres más clásicos, que veíamos en la lección anterior, aquí siendo casi de la misma fecha, aparece ya esta forja como muy sencilla, de estas casas casi populares. Fijaros que la losa está casi sin tallar. Bueno, son edificios un poco parecidos a los que hemos visto antes. Fijaros que aquí, este edificio, han pasado 20 años entre uno y otro. Este es de 1880, bueno, 15 años. Este, por tanto, ya es de Alfonso XII. Fijaros que ya ha habido un cambio, realmente esencialmente son muy parecidos, pero veis, ya la barandilla tiene mucha más riqueza, ya aparece la contraventana, algo que en estos edificios no existía aún. Bueno, ya que aparece también el estucado, el esgrafiado, ya es otra pretensión también en el hueco de la puerta. Pero bueno, al final son arquitecturas, unas que son evolución, y esta es una arquitectura de evolución de esta, es decir, no hay un corte radical. Quizá el eclecticismo que aparece aquí, la utilización de muchos estilos, cuando aquí era realmente una herencia del neoclasicismo. Ese sería el cambio más importante. Ahí tenemos dos grandes edificios. Fijaros qué puertas más bonitas, qué escala más bonita. Y fijaros qué distintos son. Este tiene esas barandillas hechas con molde, procedentes de Francia, y este, en cambio, tiene una barandilla mucho más sencilla. Realmente se parecen mucho, pero fijaros que este es, en cierta manera, mucho más lujoso, y vais a ver que este ya empieza a tener elementos del modernismo. Vais a ver, fijaros las columnillas que aparecen aquí, los dinteles ya con un pequeño gesto gótico. Ya podríamos decir que ya tiene elementos que podríamos hablar ya de la Renacença, ¿no? de la recuperación de esa Cataluña medieval, y todo dentro, por supuesto, de una delicadeza tremenda, de una burguesía pues muy que hace estos edificios fantásticos, ¿no? Fijaros, este, en cambio, es mucho más pobre en su barandilla, más moderno.
Esta es la casa de la esquina. Bueno, aquí vemos, fijaros que después de Isabel II, con Alfonso XII, empieza a aparecer estas barandillas que tienen este zócalo de forja más rico. Puede ser un elemento significativo para que podáis fechar las barandillas. Fijaros que aquí en este hueco se atreve ya a aparecer una columnilla, y claro, la modernidad de este frente, ¿no? Ya está apareciendo el acero, perdón, la fundición, que está ya por dentro, en los pilares interiores, ya se atreve a aparecer en las fachadas y luego se atreverá a aparecer en los comercios. Aquí tenemos otra construcción tan seria. Fijaros cómo recuerda, estos balcones recuerdan los que vimos en la lección anterior. ¿Recordáis que había un conjunto maravilloso de casas de 1862? Eran unas casas fantásticas donde también habían pintado, donde está la escalera, bien simulado una ventana, pero allí las barandillas eran muy diferentes. ¿Veis? Aquí se está adoptando este sistema de barandillas. Pues es una casa herencia del neoclasicismo, pero que tiene ya elementos de la época de Isabel II, como son los balcones más curvos, este tipo de barandilla. Estamos en la época de las guerras carlistas de Isabel II, la hija de Fernando VII. Una España que se está recuperando de la guerra de independencia, que quedó toda España destruida, y es asombroso lo que hizo España en ese medio siglo, que después de estar destruida, después de seguir con las guerras carlistas, pues logró hacer ensanches maravillosos, logró hacer una red de ferrocarril fantástica. Se llama la Edad de Plata. Bueno, aquí tenemos otra, fijaros, ya está más rico el balconaje, es decir, ya esto tiene que ser de Alfonso XII o de María Cristina ya. Y aquí tenemos una casa que para mí es un enigma. Fijaros, qué sencillez la de las grandes losas, pero además son losas, parece que son losas de piedra. Fijaros la elegancia también de los huecos muy esbeltos, con esta sensación de balcón central. Esto probablemente sea ya una reforma un poquito posterior. Y luego la barandilla. La barandilla es fantástica, a la vez es modernísima. Bueno, fijaros la sencillez de la casa. Mirad qué preciosa barandilla. Es una barandilla modernísima. Alguien diría, esta barandilla tiene que ser de los años 20. Pero a la vez la austeridad de los huecos, no sé, para mí es un enigma la fecha que puede tener esta casa. Claro, alguien diría, este balcón es de Isabel II, pero no lo es, por fijaros la seguridad en que está trazado, ya es mucho más moderno, aunque recuerda esas formas, ¿no? Una casa fantástica, como veis. Mirad qué bonito es modernísimo este balcón. Alguien diría, sí, es una casa de los años 10-20, pero que está dando la sensación de ser mucho más antigua por los huecos tan esbeltos. Bueno, no puedo saberlo todo y no sé la fecha de esta casa. Cuando uno ve la planta, se da cuenta que es una planta muy moderna. ¿Veis? Es una planta perfecta, con un hueco al que darán cocinas y dormitorios, porque habrá vivienda, o son grandes viviendas que pasan, o hay 4 viviendas por planta. Y al lado tenemos una sucesión, porque es asombroso la riqueza. Fijaros la de balcones diferentes que tenemos aquí. Desde estos más clásicos, estos diferentes, estos tan preciosos que hemos visto, estos ya más modernos, y estos, fijaros, que ya hablan de esa barandilla que nos gusta tanto, que es como muy clásica y que parece que coincide más con la Belle Époque. ¿Veis? Estos grandes balcones de balaustres aparecen hacia 1900 en España con estas grandes ménsulas, un poco también con la Belle Époque, aunque aquí está mucho más contenido. Fijaros que están desapareciendo ya las ménsulas que sujetan los balcones, está desapareciendo la decoración de los huecos. Esto siempre ya es la época de Alfonso XIII, y esta barandilla que es tan clásica, pues no sabíamos fecharla, pero quizá haya que fecharla en esa época de Alfonso XIII. Al lado volvemos a esa barandilla hecha con moldes, que daba el efecto de una barandilla de mucha densidad y mucha riqueza. Seguimos y encontramos, vamos a ver ahora la manzana esta que flanqueaba el mercado. De nuevo vuelven a aparecer estas maravillosas casas casi neoclásicas,
Fijaros qué elegantes son, la sensación de poder del muro, también estas cornisas tan austeras. Fijaros qué bonita esta secuencia, ¿veis? Aquí hay otro arco oculto, fantástica. Nos recuerda muchísimo ese gran conjunto de casas de la lección anterior de 1862, donde también recordáis que la ventana estaba o bien tapada por la mitad o bien pintada, porque aquí viene la escalera. Pero aquí, como veis, los balcones ya son más ricos, ya casi, estos balcones con gran cenefa son ya casi de Alfonso XII, de 1874, pero pueden ser también de su madre, de Isabel II. Recordéis que este esquema era de Isabel II, lo vimos en la casa anterior. Aquí, como veis, ha habido un levante, es decir, aquí teníamos un conjunto unitario que ha quedado roto por la levante y el cambio de color. Mirad qué bonita composición. Sobre todo los porches son muy muy bonitos, diferenciando lo que eran los colmados de lo que era. Y también fijaros las ménsulas, que son de piedra, son muy 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 finas. Esto es otro elemento también, cuando pasan ya a ser de hormigón, ya estamos hablando, por supuesto, ya de 1905-1910. Lo vuelvo a mostrar para que veáis el levante que se produjo. Y bueno, la cierta elegancia que va cobrando el balcón conforme va avanzando el final del siglo. Y aquí tenemos otra casa también muy curiosa. Fijaros que esta tampoco tiene ménsulas. Mirad qué elegancia tremenda la de esa cornisa. La elegancia también de la barandilla, muy sencilla, una barandilla muy libre y muy sencilla, y que está ligada al lado de una casita modernista. También está tenido este levante donde han creado este nuevo balcón y han subido 2 pisos a la casa. Y mirad qué precioso diseño de balcón. Esa es una arquitectura ya muy decorada, pero bueno, con una cierta austeridad, y también el balcón. Y mirar la moldura de la losa, qué elegante es, sin ménsulas. Hay quien asocia esto, quien dice que con Alfonso XII hubo una cierta restauración más austera en 1874, cuando es restaurado la monarquía. Y aquí tenemos una casita modernista. El modernismo empieza en 1890, sigue hasta 1910. Fue un movimiento que trató de ir en parte contra el eclecticismo y crear una nueva estética. No sé si lo llegó a conseguir, en parte sí, pero como veis aquí hay muchos elementos de la vieja tradición, ¿no? La ventana más corta, pero se nota en cómo va liberando el balcón con estas grandes curvas, este hinchado de los... Y después, bueno, normalmente los remates de las casas, la un poco mayor exageración en las paredes. Hay modernismos y modernismos, pero veis, y aquí hay una enorme libertad en la composición. Es un estilo que se basaba en la naturaleza, en buscar las líneas curvas, en huir de los estilos históricos para crear un nuevo estilo. En Cataluña tuvo una fuerza impresionante. Y al lado tenemos, como veis, otro gran edificio clásico. Mirad el arco rebajado, el contraste entre el portal y lo que eran los espacios para almacenes, para colmados, y esta composición con la diferenciación del balcón. Esto habla siempre del final del Fernando VII. Fernando VII yo creo que aún no aparece en estos arcos rebajados, y del reinado de su hija de Isabel II, en la época de las guerras carlistas. Fijaros que es una arquitectura que empieza a tener carácter de ciudad portuaria, recuerda mucho también a Nápoles, una arquitectura muy, muy densa, muy poderosa y con poquísima decoración. Ya veis que no tiene ninguna concesión a la decoración que luego los eclécticos irán enriqueciendo muchísimo. Bueno, aquí tenemos una casita con su... que es de agradecer cómo se ha abierto con este gran balcón. Bueno, es bonita esta secuencia, este movimiento que tiene de huecos abiertos. Y aparece otra nueva manzana donde, como veis, hay muchos gestos de los arquitectos para valorar un poco la calle. Otras arquitecturas, bueno, mirad qué bonitos estos zócalos. Fijaros lo poco hueco que hay, o sea, hay mucho muro, eso indica siempre antigüedad, pero fijaros qué bonito cómo ha sido decorado con estas guirnaldas para dar sensación de una gran casa.
Y luego mira este tema que es muy bonito, el tema de que el hueco de la primera planta no vuela tanto como los huecos posteriores. Fijaros como aquí hay una secuencia de balcón pequeño, balcón grande y balcón que vuela menos. Una casa muy fina. Mira, y veis, impresionante el portal tan elegante con estos arcos. De una casa muy, muy austera, excesivamente austera. Y otras dos, como veis, esta sigue esa tradición casi modernista, pero siendo una casa más austera. Y al lado una, pues casi igual, pero está con un estilo mucho más clásico, más sereno. Tenemos este corte. Aquí da la impresión que estas calles no estaban preparadas, la impresión que siempre son medianeras, es decir, que se fueron abriendo aquí calles que quizá no se tenían que haber abierto. Enfrente tenemos ese gran edificio que puede ganar muchísimo cuando sea restaurado. Fijaros, ese balcón corrido, eso ya siempre habla de finales del siglo XIX, principios del XX. Este tipo de barandillas que hemos visto mucho, que en el fondo no es que sean más pobres, son barandillas más planas que ocultan su plenitud con estas guirnaldas. Pero como veis son muy distintas de las barandillas de molde que hemos visto antes, de molde de fundición. Aquí una casa de los 50-60 que tiene, a pesar de su estrechez, pues ha querido dar, fijaros qué bonito el tema de la barandilla, que se pliega y sigue dando la sensación de que es más grande la terraza de lo que es. Bueno, es una casa muy curiosa. ¿Veis? Tiene este detalle en que la ventana escapa de la terraza, un detalle muy bonito, ya lo veis. También siempre os digo, cuando veáis un arrieto que usa el ladrillo a soga y tizón, siempre es un arrieto interesante, es decir, ladrillo a lo profundo, ladrillo a lo largo. Bueno, aquí veis, tiene este gesto de marcar el dintel y de ese dintel aparece el vuelo. Un tema muy bonito. Y aquí al lado tenemos otra casa, fijaros, vuelve a aparecer esa barandilla tan clásica y este balaustre, también muy clásico, que se repite al final. ¿Veis? Es como si fuera la arquitectura de la Belle Époque, pero que está cobrando un carácter muy austero. Se está acercando a un clasicismo que luego va a aparecer al final de los años 20, va a aparecer ese clasicismo. Aquí una casa moderna que en una parcelita muy estrecha pues ha logrado un edificio, ya ves, con interés, con una gran tribuna y con un juego muy bonito en la entrada. Y al lado tenemos este edificio también enigmático. A mí me parece un edificio muy interesante. Fijaros que es un edificio con muchísimos detalles, tanto la sombra que produce esta pequeña cornisa, el juego de los pilares que aparecen con un color diferente, rehundidos y con este ritmo diferente, la austeridad que tiene el hueco de la ventana, bueno, el paño ciego que hace que al final parezca un edificio muy ciego, la elegantísima planta baja con esta piedra preciosa, oscura, y las carpinterías, por así decir, aquí a ras, mientras que aquí, como veis, se han rehundido, y la distinta sensación que quiere dar de planta baja, de plantas primeras. Yo creo que estamos ante un arquitecto de muchísimo interés. Sería el típico edificio que había muchos en Alemania antes de la Guerra Mundial, el edificio que podríamos llamar racionalista, pero también expresionista, porque como veis está buscando la expresividad, ¿no? Las sombras, el mirarnos. ¿Veis esto? Es típico del expresionismo alemán, que va en parte también con esos grandes pintores, que es también racionalismo, pero fijaros qué bonito el juego de las franjas blancas horizontales y de los elementos verticales oscuros, mientras que aquí en la planta baja tiene ese espacio a paño, ¿veis? Todos los vidrios van a paño, con este zócalo tan bonito. Bueno, me parece un edificio interesantísimo, fantástico. Quizá les falta un poquito de altura en el remate, para haber dado más peso, y es esta mirada que en los edificios originales, anteriores a la Guerra Mundial, todo el mundo opinaba que parecía que estaba avisando, era una mirada como violenta, como de soldado, como el casco de un guerrero, parecía que estaba avisando de que venía una guerra, y efectivamente venía una guerra, ¿no? Este edificio, no sé, podría perfectamente ser de esa época, pero no lo es. Este edificio creo que es muy posterior, es una reinterpretación, en mi opinión, del racionalismo.
pero con muchísima fuerza. Qué bonito también el gesto de... Supongo, vamos, no creo que sea un edificio de los años 30, la impresión que es muy posterior, ¿no? Porque hace pocos años hubo un renacimiento del racionalismo y del expresionismo también. Pero bueno, todo este tratamiento de portales indica una arquitectura con mucha clase, con mucha presencia. Y enfrente tenemos uno que curiosamente, fijaros, da la impresión que ha ocupado, se ha subido sobre un edificio más antiguo, no lo sé, con huecos más verticales, pero fijaros, es la típica arquitectura racionalista, realmente, con este juego de volúmenes opacos, con esta dureza que tiene ese racionalismo inicial, pero a la vez tiene este recerco que es típico un poco de la posguerra española, y también es un recerco que aparece también en la Italia de Mussolini, en edificios muy racionalistas, pero que quieren tener una evocación clásica. Y es una época apasionante. Ya veis que es una arquitectura muy austera, quiere acabar con las clases sociales, es una arquitectura igualitaria, revolucionaria, muy parecida a la de enfrente, pero el de enfrente es mucho más expresionista que esta. ¿Veis? Aquí hay cosas extrañas, estos balcones que a la vez son también muy austeros, puede que todos sean de la misma época. Era una arquitectura que jugaba a veces a esos utilización de balcones tradicionales muy austeros con los nuevos huecos, pero da la impresión que hay un cambio de escala, ¿veis? Los nuevos huecos aquí no han seguido el ritmo, ahí aparece el mirador. Bueno, al final una casa muy interesante, a pesar de la austeridad que tiene. ¿Veis? Curiosamente, aunque este probablemente es posterior, pues hablan del mismo momento europeo, una época revolucionaria que estaba buscando una nueva arquitectura que en principio respondiese también a los nuevos materiales, al hormigón, al acero, desprovista de decoración y donde la expresividad no le iba a dar la decoración, sino el juego de los volúmenes, la disposición de los huecos. Fantástica. Y al lado tenemos, en cierta manera, contra lo que ellas lucharon, que es esta época, algunos le llaman como una arquitectura demasiado decorativa, pero fijaros qué precioso portal, fantástico. ¿Veis? Estos balcones casi surrealistas, que luego Dalí pintará. Esta es la arquitectura, podríamos decir, de Gran Hotel, de la Belle Époque, que llega hasta los años 30, hasta la Guerra Civil. Después ya no seguirá. Pero veis, siempre creaban en lo alto una gran coronación. Como veis, son gestos muy exagerados en todo, también los arcos curvos. Pero bueno, es una arquitectura que creó grandes ciudades, fantásticas ciudades. Y estos, en cierta manera, reaccionaron contra esto. Estos querían acabar con lo que consideraban una burguesía enriquecida y ajena totalmente a los problemas sociales. Y estos pues, plantearon una revolución, suprimiendo estas formas tan lujosas, suprimiendo la decoración, mostrando, porque muchos de estos edificios eran de hormigón, pero lo ocultaban, ¿no? Estos, en cambio, quieren mostrar la horizontalidad del hormigón. ¿Veis? Es el contraste. Esto, en fin, de manera fue la revolución que anuló esta arquitectura que ya no volverá. Y al lado tenemos un curioso edificio que fijaros que en España sucedió algo especial. Como en toda Europa, los imperios, por así decir, el nazismo, el fascismo o los movimientos que había en Francia, la Francia de Vichy, Rumanía, Hungría, todos tenían movimientos, en cierta manera, podemos decir, de derechas, pero nacionalsocialistas, pero con un carácter patriótico. Todos fueron derrotados, excepto España y Portugal, que quedaron como unas islas de esos regímenes que buscaban una modernidad basada en la tradición, sin romper con la tradición. Y esto lo va a reflejar esta arquitectura. Bueno, aquí ha habido una unificación de zócalos, pero aquí vemos este edificio, fijaros, una arquitectura emocionante, porque por un lado tiene estos grandes miradores, que como veis son racionalistas, prerracionalistas, que luego los tomó el Art Deco, pero que en España van a seguir a lo largo de los años 40, casi hasta los 50. Con una idea más clásica, como veis aquí los huecos pretenden ser más verticales, tiene más decoración clásica,
y ahí aparece un remate casi mudéjar, neomudéjar. Es la arquitectura española de posguerra, que es interesantísima porque a la vez es muy moderna, la vamos a ver luego en otros edificios, pero ha tomado todas las cosas buenas del movimiento moderno, pues la amplitud de los espacios, los vuelos del hormigón, la arquitectura más abstracta, pero aquí está, como veis, un poquito entremezclada con tradiciones hispanas. Al lado tenemos ahí tenemos ese remate. Claro, es que qué bonito. Y lograron edificios fantásticos en esta España de la posguerra. Lograron con muy pocos medios crear edificios de una escala y una presencia que hicieron grandes avenidas. Bueno, aquí tenemos otra casita muy austera, ¿veis? Estos barrotes serían de la época de Isabel II, también el gesto de la escalera tapada. Bueno, la pobre tiene estos tuberías que la alteran totalmente. Sigue la avenida y fijaros, aquí va a aparecer este zócalo, ¿veis? Estos son decoraciones típicas de los años 50 que vuelven a ese clasicismo pero que no renuncian a la modernidad. Y aquí tenemos este gran vuelo que podía ser perfectamente de los años 30, muy austero, un vuelo racionalista, con una cierta mirada de nostalgia que tiene siempre la arquitectura racionalista. Porque curiosamente después de la Guerra Mundial desapareció la arquitectura racionalista, pero una arquitectura diferente, funcionalista. Lo veremos al hablar de la Plaza España. Y aquí tenemos un conjunto asombroso. Fijaros, este zócalo ha unido dos seres aparentemente muy diferentes. Mirar este tan elegante, pero esa barandilla casi podía ser Art Déco. ¿Veis? Las ondas típicas del mar del Art Déco, las espirales, pero está disimulado en un edificio que pretende ser como clásico. Y aquí tenemos esa arquitectura que os digo yo, en principio de la posguerra, aunque esta arquitectura ya había aparecido antes de la guerra, como elementos que son muy modernos. Fijaros el gran hueco, muchas veces eran para ventanas en guillotina, para grandes persianas, pero que a la vez tiene estos elementos clásicos. Y es la mezcla de la modernidad y la tradición. Eso fue típico en parte de la arquitectura española. Y al final eran espacios muy generosos de dimensiones, muy elegantes, muy simétricos, muy bien distribuidos. Es una arquitectura que no está valorada y por eso yo la quiero que se valore. Bueno, y aquí tenemos una casa curiosa. Es una casa aparentemente casi neoclásica, de la época de Isabel II, pero que tiene estos impresionantes miradores, pues de ese mundo moderno que va a aparecer en la Europa de los años 20 y 30, que es radicalmente diferente. Bueno, tiene mucho que ver con ya lo veis, radicalmente diferente a la arquitectura antigua. Pero como veis, produce una mezcla apasionante, ¿no? Y luego esa poderosa cornisa. Y luego fijaros, qué maravilla. Estos son locales que habría que proteger. Este local, no sé si era de los 60, 70, maravilloso. Fijaros qué bonito todo su diseño, las luces, cómo todo flota sobre esta marquesina, cómo flotan también los escaparates, la misma letra. Esto es un tesoro. Esto tendría que estar valorado igual que cualquier pieza modernista, porque habla de una época fantástica, habla de unos 60 alegres, luminosos, con esta arquitectura maravillosa. Fijaros, esto es un tesoro, tiene que estar realmente protegido. Es curioso que encima tiene esta revolucionaria arquitectura de los 30, de los años 30, indica cómo esta revolución al final puede llegar a producir este tremendo optimismo en esta arquitectura. Como veis, ha tratado ha suprimido todos los muros y aquí probablemente esté oculto el pilar que sostiene toda la fachada. Y la pena es que está sin remate. Aquí no sé por qué Barcelona está haciendo estas tonterías. Aquí tenemos solares ocupando solo 5 o 6 metros, aunque legalmente esto quizás sea espacio libre, pues basta conseguir un nuevo parque y traspasar aquí estos espacios y que esto sea edificable. Y aquí pues podemos conseguir una serie de viviendas, de lo que queramos, de protección oficial, que culminen todas estas medianeras y que den un buen remate a la ciudad. Y hay decenas de medianeras que serían los futuros solares para viviendas, tanto que se habla ahora de la vivienda
de alquiler, pues el ayuntamiento tiene cientos de solares que están desaprovechados. Bueno, aquí veis, bueno, quería mostraros las parcelas tan estrechas, muy antiguas, que han definido estos últimos bloque más revolucionario. Y aquí cómo se ha creado esta ruptura, que yo creo que es un error. Es un error porque no podemos dejar estas casas sin medianerías y además, realmente, ¿para qué necesitamos esta gran calle cuando aquí tenemos la gran plaza? ¿No? En fin. Bueno, seguimos por la última manzana, con esta arquitectura más sencilla, esta que rompe un poco las escalas. No, fijaros, esta arquitectura también es de esos años, hemos dicho, en parte de posguerra, donde aparece ya el ladrillo, aparecen las pilastras, pero bueno, es muy, muy interesante. Aquí tenemos otra con esta barandilla mucho más clásica y esta otra, bueno, ahí veis el conjunto. Esta otra, fijaros que ha aparecido este mirador muy tosco, una arquitectura que por un lado tiene estos elementos como modernistas, de liberación, fijaros también los tipos de capiteles de los pilares. Bueno, es una casa muy bonita, ya veis que la planta baja se ha conservado casi intacta, a pesar del cableado, y lo único que ha variado ha sido el mirador. Es una casa muy bonita también. Aquí os la muestro, fijaros qué hueco tan bonito. Tiene mucho de modernismo, poco de renacença. Ya veis que aquí es un modernismo que no habla nada del medievo catalán aún. Se va a mezclar en Barcelona ambos movimientos. Allí ya vemos Plaza España, otro edificio muy serio, muy elegante. Fijaros la barandilla, qué seria es, alejada de las barandillas francesas de molde, de fundición. Y has visto alterado su... Fijaros, bueno, aquí es muy interesante también cómo logró incorporar el portal, logró incorporar medio portal. Es asombroso la mezcla. La mezcla es una pieza muy curiosa esta, como veis. 1880, es decir, formaría parte de esa restauración de Alfonso XII, que muchos opinan que hubo un movimiento de una cierta serenidad clásica en esa época de restauración. Pero bueno, ya veis la riqueza de las ménsulas, pero es muy austero tanto la barandilla como el ventanaje. Fijaros qué proporciones tan verticales, tan elegantes, con esta sensación de torreones. Estos son huecos más anchos, más poderosos, y en medio dejan un elemento más débil. Aquí aparece el balcón corrido, es uno de los primeros balcones corridos que vemos. Muy, muy bonita la casa, ¿veis? Mirad qué bonitos huecos. Con barrotes muy clásicos, muy verticales, muy clásicos. Este arquitecto, por ejemplo, no quiso crear aquí el típico balcón ya de Alfonso XII con una cenefa importante abajo, no, porque él quería marcar la verticalidad. Y al lado, fijaros, tenemos dos casas muy curiosas. Esta con este gesto más exagerado, el balcón de balaustres, más afrancesado, más de la Belle Époque. Mirad qué bonito el portal, que se ha conservado intacto, una maravilla. Y al lado tenemos una que, fijaros, es más austera. Bueno, aquí tenéis esta culminación Belle Époque, muy típica, que es los grandes remates con galerías, con ménsulas, con columnatas. Bueno, es muy típica de esa época, en que Europa estaba floreciente, pero que va a desaparecer con la Primera Guerra Mundial. Y aquí, fijaros, es un edificio curioso. Uno al verlo habría dicho, pues este es anterior a la Belle Époque, anterior al modernismo. Pues no, curiosamente, la barandilla lo detecta, bueno, en 1921. Fijaros la barandilla. En la Belle Époque hay una vuelta a barandillas, pues decir, más austeras, donde prima el dibujo y que generan edificios muy, muy elegantes. Son las barandillas que hay en muchos grandes hoteles, en las escaleras. Y es curioso, porque veis, este ha tendido a ser mucho más austero. Mirar el vuelo tan puro, casi sin ménsulas, sin elementos, el hueco tan bonito, tan elegante. Es una casa muy elegante. Fijaros las distintas tendencias que hay en esta arquitectura de estos años. Es dificilísimo a veces fecharlas, porque hay muchos, se construye mucho, hay mucha riqueza, mucha variedad. Aquí llegamos ya a otro conjunto, fijaros qué curioso.
Un conjunto de dos edificios muy clásicos y al lado uno, con esta barandilla, podríamos decir una barandilla art déco. ¿Veis? Muy horizontal ya, podríamos decir también que es una barandilla ya racionalista, pero estos pequeños toques la convierten en un mundo art déco. El art déco ha sido un estilo, lo dije en nuestras charlas, muy, muy atacado por los racionalistas, cuando realmente eran movimientos hermanos. Ambos hablaban un poco del mundo abstracto, el Art Deco se basaba más en la tradición, mantenía la decoración, cosa que el racionalismo suprimió. Ambos se acercaban mucho a unas formas puras, mediterráneas, cúbicas, pero el racionalismo tuvo un aire más sajón, más nórdico, y el Art Deco se basaba más en los imperios de Mesopotamia, en Egipto, en un mundo más mediterráneo. Al final se enfrentaron. Yo creo que unos eran herederos de los grandes arquitectos de la Belle Époque, sus hijos, y los otros eran, por así decir, unos advenedizos, y consideraban al Art Deco como un arte aristocrático. En cierta manera, el Art Deco desapareció de todas las historias de la arquitectura que las hacían los racionalistas y ha sido un estilo muy menospreciado hasta hoy, en que se empieza a recuperar como un gran estilo histórico, que por desgracia no sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. En parte porque se asoció a esos arquitectos, a los arquitectos del fascismo, a los arquitectos de la aristocracia, que habían apoyado los movimientos, por así decir, más tradicionales. Bueno, y al lado tenemos estas dos grandes casas clásicas. Fijaros qué casas tan fantásticas, que es una especie de... ¿Veis? Tiene elementos de la Belle Époque, de la arquitectura del Gran Hotel, pero ya transformados con un clasicismo muy poderoso. Este movimiento acabará produciendo un movimiento que se llamó un neoclasicismo moderno o clasicismo moderno, que en España también va a tener mucho predicamento durante los años 40, pero empieza ya, fijaros en la Plaza Cataluña, empieza ya en los años 30, incluso en los años 20 empieza a aparecer este movimiento que vuelve a un cierto clasicismo y una gran elegancia. Bueno, fijaros qué bonitas estas con este remate, como si fuera un torreón central. Mirar también la simplificación a la vez de la barandilla. Como veis, hay quien diría que esto es noucentismo. Noucentismo fue un movimiento contra el modernismo que aparece en Cataluña y que quiere volver a un cierto mundo mediterráneo. Entonces el noucentismo, y aunque a veces lo quieren confundir con la arquitectura de la Belle Époque, no tiene nada que ver. El noucentismo era más profundo, más austero, estaba basado más en el Renacimiento florentino. Y bueno, que veáis, fijaros qué huecos tan preciosos. Con una columnilla jónica. Es una arquitectura maravillosa, ya veis, qué elegancia en el diseño, fantásticos. Voy a mirar también el portal, muy austero, casi es un portal art déco. ¿Veis? Es una arquitectura elegantísima. Esta arquitectura va a sobrevivir después de la guerra, durante los años 40 hasta los 50, va a hacer muchos edificios, pero antes ya había actuado, recordáis, edificios de Banco de España, que son todos de los años 20, algunos de los 30, pues son edificios de este clasicismo que se dio también por todos los países de Europa, la vuelta a un cierto clasicismo, una cierta serenidad. Bueno, y aquí llegamos ya a la última manzana, como veis un poco más desastrosa, de escalas y de arquitecturas. Esto es una pena, fijaros, otra medianería que habría que ocupar. Yo creo que esta calle habría que, realmente lo digo de verdad, lo digo que habría que suprimir y aquí crear un edificio pues con 6-7 metros que completase esa medianera y que dejase aquí como una pequeña velera. Lo mismo pasa en el lado de enfrente, ¿recordáis? O sea, esto no tiene mucho sentido. Y llegamos ya a la Plaza España. Una plaza excepcional. Y aquí tenemos estos edificios con los cuales vamos a acabar esta charla. Fijaros, son edificios que alguien diría, estos edificios han tenido muy mala suerte, porque toda la plaza estaba definida con esta arquitectura, que era de un arquitecto Rubió y Tudurí, que es considerado un representante del noucentismo. Aquí podemos explicar muy bien qué era el noucentismo. El noucentismo fue una reacción contra el modernismo, que lo consideraban un arte venido de Europa, de la Europa del Norte,
un arte, por así decir, bárbaro, que tomaba temas de la naturaleza, y estos, en cambio, quieren mostrar que la arquitectura en Cataluña tiene que evocar el Mediterráneo, una serenidad clásica. ¿Qué pasó? Pues que a la vez estaba ese edificios que os he enseñado antes, de un neoclasicismo moderno, y a la vez estaba un racionalismo que en el sur, en la zona del fascismo, con Mussolini, en muchos momentos se acercó hacia el clasicismo. Es decir, que en cierta manera van a confluir muchos movimientos, el neoclasicismo moderno, el racionalismo del fascismo y el noucentismo. Entonces, hay aquí una evocación de un mundo, como veis, igualitario, es decir, es un poco revolucionario en el sentido todos los huecos son iguales, no hay ya jerarquías. Utiliza el ladrillo rojo, lo cual extraña mucho en Barcelona, por eso quizá esta plaza no se le tuvo mucho cariño, porque era una plaza que contrastaba mucho con la Cataluña, que es siempre de tonos suaves, que no muestra normalmente un ladrillo tan violento. Fijaros, era este conjunto, son edificios que por un lado uno entiende que son ya edificios, no tienen nada de modernistas, han cortado con el modernismo, vuelven a un clasicismo, pero a la vez un clasicismo muy austero, casi prerracionalista. Eso es lo que fue el noucentismo. Un movimiento que quería volver al Mediterráneo, a un mundo clásico, pero a la vez muy racional, muy a la búsqueda de una profundidad. Mirad qué impresionantes las esquinas, las cornisas, la austeridad del hueco. Uno ve las pinturas de Hopper. Hopper, en cierta manera, pertenecía a todos estos movimientos también, de los años 20-30. Esta es una arquitectura del año veintitantos para la Exposición Universal, que eran hoteles, y que ha sido sustituida. Aquí ahora lo vamos a ver, esta es la plaza. Esa también realmente, aunque era más neomudéjar, pero iba muy bien con los edificios que había en esta plaza. Bueno, pues teníamos este edificio, teníamos un gran hotel aquí, teníamos la Plaza de Toros, teníamos otro gran edificio al lado. Si venimos por la otra acera, encontramos este que ha adaptado el hotel a su lateral, más o menos correcto, y el Gran Hotel. Fijaros que es un edificio que tiene una cierta fuerza, ¿no? Es muy austero, recuerda mucho un poco la estación de Sants, pero luego tiene todos estos pequeños gestos que le quitan un poco de fuerza, también el hueco de la ventana, tan partido. Bueno, la entrada es muy bonita, el gran reloj. Tiene muchos elementos que recuerdan lo que decíamos de Sants, lo que decían de cómo esta arquitectura se va acercando a la arquitectura de los años 40, a la arquitectura en cierta manera del fascismo, más que del fascismo, de movimientos que querían volver a un nuevo orden, a una nueva disciplina, que eran revolucionarios porque iban contra la burguesía, pero que imponían un nuevo orden. ¿Ves? Realmente tiene su emoción, tiene su gran escala, pero, ¿veis? Recuperado la idea de una torre, pero claro, yo añoro lo que había aquí, que era esto. Fijaros qué edificio tan maravilloso estaba aquí, de este arquitecto que os comento, de Rubio y Tudurí, que era el noucentismo. Fijaros el gran reloj, eso lo ha retomado un poco el nuevo hotel. Era una plaza fantástica. Era un juego algo sorprendente en Cataluña, porque no había una plaza con este carácter tan enigmático, con este ladrillo rojo tan violento. Mirar qué maravilla. Y toda ella era así. Pues era un espacio, igual que esos dos grandes campanarios venecianos, era un espacio extraño, un espacio rojo, bajo el cielo azul. Aquí vemos otra postal, postales antiguas. Fijaros qué torre tan poderosa. Pues bien, bueno, aquí lo tenemos con otra luz. Fijaros, ¿por qué hubo que derribar este edificio? Era un edificio fantástico. Además iba muy bien, era un telón de fondo perfecto porque valoraba estos mármoles, quedaban valorados porque esto precisamente era de ladrillo y hacía que esto pareciera mucho más lujoso. Pero es algo que los arquitectos no han sabido ver. Mirar qué conjunto tan bonito. Bueno, aquí como veis se avistaban aún estas industrias. Mirar, este formaba ya parte de esa estética. La plaza de toros, el gran hotel, el que estaba detrás,
Fijaros, era una plaza curiosísima. Los grandes minaretes. Era una plaza roja, de ladrillo rojo, una plaza surrealista. Una plaza, os quería poner los ejemplos. Esta arquitectura, ¿cómo se llamó? Pues se llamó arquitectura noucentista, otros le llamaron un nuevo clasicismo moderno, otros le llamaron arquitectura metafísica, otros arquitectura surrealista, otros arquitectura, bueno, algunos le llamaron arquitectura del fascismo. Fijaros, este es un pintor que siempre os lo nombro, Giorgio de Chirico, que en cierta manera fue un precursor de todo este movimiento. Son esos años 10, 20, 30. Es un pintor del tiempo detenido. La pintura se llama metafísica. Fijaros esa torre roja como me recuerda, ese castillo rojo me recuerda muchísimo al gran hotel que había en la Plaza de España. ¿Veis? Son personajes misteriosos, con unas grandes sombras de un tiempo detenido. Estos personajes son maniquís, son, de cierta manera, sin rostro. Aparecen muchas veces líneas de ferrocarril, grandes chimeneas, grandes porches, siempre un sol de la tarde, una serenidad. Como veis, es un movimiento que busca una ensoñación clásica, vagones de ferrocarril. Este es Giorgio de Chirico, para el que quiera entrar y descubrirlo, pintor realmente maravilloso. Siempre hay una soledad en las grandes plazas. Esto es lo que pasaba en la Plaza de España. Este sol de la tarde detenido, ese ladrillo rojo tan intenso, el gran reloj. Siempre un reloj que marca una determinada hora, el paso a veces de las estaciones del tren, la soledad. Por eso se llamaba también arquitectura surrealista. Era la búsqueda de un tiempo eterno, de un tiempo clásico, de un mundo clásico, sereno. De cierta manera quería contrastar con la revolución industrial, con toda la Belle Époque, con toda aquella locura que había traído la Primera Guerra Mundial. Quería volver a un mundo mediterráneo, sereno, quieto, una serie de valores que en parte los recuperó. Fijaros estos impresionantes rostros, que en parte los recuperó el racionalismo en la vertiente de los arquitectos de Mussolini. Buscan un racionalismo clásico. Fijaros este edificio que fantástico es. Un edificio clásico, sereno. Tienen un misterio que no tiene el racionalismo de Centro Europa, que va a culminar en este maravilloso edificio, casi la última obra que hizo Mussolini, el Palacio de la Civilización Romana, que es muy moderno y a la vez es muy clásico. Pues esto coincide con Giorgio Chirico, coincide con los edificios de Rubió y Tudurí. Apasionante, ¿veis? Siempre el cielo, la arquitectura pura, esculturas muy, muy abstractas, muy fuertes, muy poderosas. Bueno, una época fascinante. Todo esto va a desaparecer con la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En España había arquitectos que eran muy modernos. Este, por ejemplo, fue profesor mío, un arquitecto que había sido de la Falange, que era el que dibujó y ganó el concurso de edificio de sindicatos. ¿Veis? Es una arquitectura revolucionaria del nacional, en España nacional sindicalismo, en otros países fascismo, en otros nacionalsocialismo, y que, como veis, buscaba una evocación clásica en un tiempo detenido. Y se construyó. Lo que pasa es que está muy oculto en el Paseo del Prado, está oculto por los grandes árboles del Paseo del Prado. Fijaros qué impresionante edificio. Pues bien, Rubió y Tudurí en su Plaza de España se adelantó a esta época. Y hay un fotógrafo que también es considerado de esta fotografía metafísica, también de estos mismos años, que es Herbert Riss, que tiene eso mismo, ese tiempo detenido, la búsqueda de la luz en el Mediterráneo, el misterio de los objetos, el misterio del ladrillo, el misterio de edificios muy austeros como cubos rojos que solo reciben la luz, que no necesitan decoración, la evocación clásica de un Mediterráneo eterno. Fijaros qué fotografías tan emocionantes. Era la evocación de un mundo nuevo
que iba a surgir y que por desgracia se truncó. Se truncó porque los que triunfaron en la Guerra Mundial fueron los americanos y los rusos, y trajeron un funcionalismo o una arquitectura deprimente en el caso soviético, un funcionalismo sin ningún valor, y la vieja Europa desapareció. Ya no volvería ni este estilo, ni volvería el Art Déco, ni volvería tampoco aquel racionalismo épico de los años 30. Solamente en España y en Portugal se mantuvo, gracias a los regímenes que se mantuvieron, se mantuvo esa mezcla de búsqueda de la modernidad con un espíritu clásico. Y en los primeros años, en los años 40, 50, va a dominar ese espíritu clásico, pero poco a poco los arquitectos van a ir introduciendo la modernidad a la vez que basada en una cierta tradición. Y eso hará que la arquitectura española sea considerada la mejor arquitectura de Europa en los años 50, 60 y 70. Bueno, y con esta fotografía acabo con esa época fantástica, épica de los años 20, 30, cuando tantos movimientos estaban surgiendo, enfrentándose entre sí, preparando un mundo nuevo que no fue posible, no llegó. Muchas gracias.